Cuando uno está planeando un proceso de panificación, es necesario realmente conocer, ¿sí? Conocer la materia prima que estamos utilizando, conocer las características que debe tener el producto, conocer obviamente los tiempos de entrega, los tiempos de fermentación, conocer el lugar donde estamos, porque depende de donde nos encontremos, las reacciones de fermentación van a ser diferentes, ¿listo? Entonces hay que recalcular todo ese proceso que nosotros hacemos al panificar, dependiendo del sitio geográfico donde nos encontremos. Esa es la idea. ¿Vale? Entonces, nosotros ya hemos visto una serie de pasos básicos que requiere un proceso de panificación, muchísimo reposo, ¿cierto? Esa es la mayoría. Y cada uno debe tener su tiempo. Pero esos tiempos y esas cantidades que hemos venido trabajando en las recetas únicamente son guías. No podemos escribir esa receta en piedra y utilizarla igual a como de lugar en donde quiera que estemos, ni según las circunstancias del proceso que tengamos. ¿Sí? Son unas guías que hay que ir modificando, de pronto esa es la parte difícil de la panadería. Debemos ir modificando el proceso y las cantidades y las proporciones de acuerdo a las circunstancias. ¿Sí? Que un proceso de un baguette, por ejemplo, con las proporciones que tenemos en las recetas y con los mismos tiempos, no va a quedar igual acá que en Cartagena. Si utilizamos la misma fórmula. Entonces, si queremos que quede igual, toca modificar. ¿Listo? Todas esas variables. Entonces, lo que se suele hacer es empezar desde el final del proceso hasta el inicio. Eso también está en la presentación. ¿Por qué se hace así? Porque usualmente a gran escala tenemos un tiempo de entrega. ¿Listo? Entonces hay que hacer ese retroceso después para decir, si tengo que entregar a las 3 tengo que empezar a las 3 del día anterior, por ejemplo, si estamos hablando de un proceso de 24 horas, con las etapas que hemos visto, ¿vale? Si el pan debe estar en donde el cliente a las 3 entonces hay que contar el tiempo del transporte, si hay trancón o no, o dependiendo del medio de entrega, o si el cliente lo recoge, todo eso toca mirarlo. Entonces, para que el cliente lo recoja o para que el pan pueda salir a entrega, debe estar frío o a temperatura ambiente. Entonces, hay que tener en cuenta el proceso de enfriamiento. Antes del enfriamiento, ¿qué debe hacerse? Hornearse. ¿Listo? Y ahí nos vamos retrocediendo. Antes del horneo, ¿qué toca hacer? Fermentación final. ¿Cuánto dura esa fermentación dependiendo de dónde estamos? ¿Sí? Antes de la fermentación final, ¿qué hay? El formado. ¿Me estoy haciendo entender? Es hacia atrás todo, hasta llegar a mezclar los ingredientes o a pesar los ingredientes. O comprarlos, si es que el proceso de compra con los proveedores no es tan inmediato y requiere un tiempo de compra, ¿vale? Si es que estamos manejando muchísimas cantidades y no hay disponible toda la materia prima en dado instante, toca prever todos esos tiempos. Si no, de ahí en adelante todo va a quedar mal, ¿sí? Entonces, ahí el mise en place resulta mucho más complejo que pesar los ingredientes. Mise en place a la hora de empresa es todo, ¿no? Parte operativa, la parte administrativa, la parte comercial, todo eso. Aquí tenemos en el proceso de planeación dos variables importantes. El clima, o la temperatura, mejor, y la altitud. ¿Por qué son importantes? Y es un poco complejo su manejo. No es tan fácil. El clima o la temperatura. La fermentación cambia de acuerdo a la temperatura que tengamos, ¿cierto? Si la temperatura es mayor, o estamos en un lugar más cálido, más caliente, ¿qué va a pasar con la fermentación? Va a ser más rápida, ¿listo? Va a ser más difícil de controlar, que la levadura trabaja mucho más rápido porque está más cómoda. Si estamos en un lugar muy frío, pasa lo contrario, ¿cierto? La fermentación se ralentiza, se desacelera. Entonces nos demoramos mucho más. Eso con el lado de la temperatura, pero con la altitud. ¿Qué cambia con la altitud? La presión atmosférica. Otra variable clave a la hora de programar un horneo, ¿sí? O un proceso de panificación en su totalidad. A mayor presión atmosférica, ¿qué pasa? A la masa y a la levadura le toma más trabajo fermentar, ¿sí? Tenemos más presión atmosférica, lo podemos ver con una presión ejercida hacia abajo.
¿Listo? En cambio, si tenemos menor presión atmosférica, quiere decir más altitud, la fermentación se da con más facilidad. Entonces, digamos que tenemos una relación un poquito inversa, ¿cierto? En algunas ocasiones, no siempre, pero mirando el ejemplo de Cartagena y acá en Bogotá, Cartagena tiene más temperatura, pero tiene mayor presión, inversamente proporcionales. Bogotá tiene menos temperatura, usualmente, eh, y tiene menor presión atmosférica. Entonces, hay que mirar las dos variables. ¿Listo? Obviamente, esto lleva sus fórmulas, que eso hace parte de panadería más avanzada, pero también podemos hacer pruebas iniciales cuando cambiamos de lugar, a ver cómo se comporta nuestra levadura, nuestra masa madre, nuestro fermento, nuestras materias primas, ¿vale? Eso, eso por esa parte, ¿ok? Em, la temperatura es importante, no solamente temperatura ambiental, sino la temperatura de la masa, ¿vale? Habíamos hablado en el corte pasado que no podemos elevar mucho la temperatura de la masa porque el gluten corre el riesgo de degradarse y la red se rompe. Entonces ya no estamos atrapando gas, ¿sí? Si la temperatura de la masa aumenta mucho, se degrada el gluten. ¿Listo? Y vemos que la masa se rompe y se pega el mesón, es un desastre. ¿Listo? Entonces, por eso en muchas ocasiones cuando estamos trabajando a gran escala, los ingredientes, todos o algunos, según la necesidad, se enfrían previamente. La harina, el agua, hay empresas que trabajan con hielo en vez de agua porque tienen mucho tiempo de amasado eh, y necesitan conservar una temperatura de la masa estable. Usualmente 20, 25 grados, dependiendo del tipo de masa que tengamos y del tiempo de amasado. ¿Sí? Eso por ese lado. Otra cosa importante que hay que hacer es escalonar los tiempos. Si estamos trabajando 3, 4, 5, 6, 7 masas, no podemos iniciar todas al tiempo para terminar todas al tiempo porque alguna o varias se van a sobrefermentar. Porque estamos, a menos que tengamos el personal necesario para hacerlo y que cada persona se encargue de una masa, esa es otra historia. ¿Listo? Y si tenemos la capacidad suficiente con hornos y con fermentadoras, eso es otra historia. Pero usualmente no es el caso, entonces toca escalonar las etapas. Entonces, empiezo la primera masa, doy un tiempo, dependiendo, pueden ser unos 10, 15 minutos, media hora, una hora, y empiezo la otra. Así no se me van a cruzar. Toca formar las 10 masas en los próximos 5 minutos y no tenemos suficiente personal, entonces utilizamos este recurso, escalonar. ¿Listo? Es eso, muchachos. En la presentación les dejo unos ejemplos de distintos tiempos que puede demorar cada etapa. Aquí tenemos una etapa que se llama autólisis o autólisis, le dicen algunos, eh, que es lo que hemos hecho con algunas masas, algunas pocas, porque este es un proceso que se utiliza cuando tenemos mucho más tiempo disponible para panificar, ¿cierto? La autólisis es que es un proceso de reposo, como raro. Es un proceso de reposo donde mezclamos harina y agua únicamente, ¿sí? Mezclamos harina y agua y reposamos media hora, 40 minutos, una hora, 2, 3 horas, dependiendo de la masa, para que la masa se relaje, absorba toda la humedad necesaria y esté más dispuesta a seguir trabajando después. Entonces después podemos agregar la sal, el prefermento, sea cual sea, un poco más de agua o materias grasas o inclusiones y va a soportar mucho toda esa cantidad de ingredientes cuando ya la red de gluten está mejor formada gracias a la autólisis. Este tema ya es, de nuevo, ya entramos a panadería un poquito más avanzada, entonces no nos vamos a entrar demasiado porque eso es, podemos hacer un semestre completo de solamente ese tema. Es para que lo conozcan simplemente. ¿Listo? Les dejo dos ejemplos, ¿vale? Por favor, mírenlos. Les dejo la información de los tres panes que les acabo de mencionar. Y eso es todo, muchachos. Entonces, tienen que revisar las recetas. Perdón, un momento.
tienen que revisar las recetas, tienen que revisar la presentación, ¿listo? El tutorial que les dejo de YouTube. Y según eso, de nuevo hacemos un quiz. Vamos a vernos esta vez por Google Meet y por el chat de Classroom para integrar toda la interacción de la clase a través de la plataforma. Y eso es todo, muchachos. Estamos interactuando durante la clase, resolviendo dudas, ¿vale? Eh, ya casi se nos acerca el parcial, entonces vamos a ir mirando distintas ideas para poder desarrollar el parcial en caso muy probable que nos toque hacerlo a través de este medio, ¿vale? No siendo más, muchachos, vamos a trabajar, eso es todo, y interactuamos por el chat y por Google Meet después, ¿vale? Ya queda programada una reunión, yo les envío el link y eso es todo, estamos aquí, muchachos, ¿listo? A trabajar que ya estamos en clase, pues, un abrazo.